En la escuela todos tuvimos varios tipos de compañeros, desde los más nerds hasta los más vagos. Pero, ¿qué pasaría si te digo que hay una escuela en donde son clasificados? Espera, ¿qué? Siguiente, en esta escuela los estudiantes son divididos de la clase A hasta la F, dependiendo de sus resultados. Y como nuestro prota era, bien tontito, fue asignado a la más baja. Pero por cosas del destino, ahí conocerá a una waifu bien hermosa, de la clase A, que lo motivaría a salir de ese inframundo, al que llaman salón. Bueno, aquí conocemos a nuestros protagonistas. Por un lado está Yoshi, que luego de presentar su examen de admisión al profesor, se dio cuenta de que no era un idiota, era un mega idiota, y por eso lo mandaron para allá. Al mismo tiempo conocemos a Himegi. Ella, por otra parte, sí era lista, pero como se sentía mal mientras presentaba, se desmayó y no pudo terminar el pinche examen. Y como los profesores no le importaban nada, la mandaron al mismo salón que el prota. En esa escuela, los salones y los lujos que tenían era en base a su clase, pues vemos que los nerds de la clase A eran tratados como reyes, pero los de la clase F, que era en donde estaban los vagos que en vez de estudiar se la pasaban viendo animes toda la noche, así como tú, como yo. ¿Qué? Bueno, que estos estaban en este salón con pésimas condiciones, donde el profesor le daba igual si estudiaban o no, y las mesas se desplomaban apenas se sentaban. Ahí también conocemos al resto de los amigos del prota: Yuji, Minami, Kouta y Hideyoshi. Aquí, luego de ponerse a jugar y de presentarles a la nueva waifu, Yu le dice al prota que ese lugar no era bueno para alguien que estaba enfermo, ya que había polvo y moho por todas partes, así que el prota le dice que lo mejor es sacarla de ahí. Entonces Yu toma el mando y habla con todo el grupo para poder salir de la clase F, porque sí, amigos, había una manera de hacerlo, pues resulta que hay algo llamado examen de invocación en batalla, la cual consiste en invocar a un ser con poderes de ataque, según el puntaje que hayan obtenido en los exámenes, y así poder vencer a los rivales y tomar su lugar en el salón. Vamos a hacer algo así como Pokémon. Y bueno, todos aceptan la petición de Yu. De igual manera, no tenían nada que perder, estaban en el rango más bajo, así que retan a la clase E. Pero antes el men le dice a cada uno qué hacer. A Himegi le dice que como no tenía puntos, fuera a hacer su examen de admisión nuevamente para poder luchar. A otros dos los manda a secuestrar al profesor para que no moleste. A Minami la manda con otros dos para que comiencen a pelear contra los de la clase E, pero como los estaban madreando, tuvo que pausar la pelea para ir a presentar un examen y recuperar sus fuerzas. Estando ahí, se encuentra con la rosadita y nota que estaba rotísima estudiando. Después de todo, era de la clase A, y mientras todo esto pasaba, Yu y el prota estaban de los más tranquilos en el salón, esperando que todo saliera bien. Sin embargo, el reto debía continuar, y los de la clase E fueron a retarlos. Ahí el prota tuvo que pelear para ganar algo de tiempo, pero lo madrearon bien rápido. Además, al lastimar la invocación, el dueño recibe el mismo dolor, así que sí, pobre man. Pero bueno, justo cuando todo estaba por terminar, llega la rosadita al rescate. Había terminado su examen y vemos cómo se carga ella sola a toda la clase E, ya que sus notas estaban al nivel de la clase A. Y bueno, después de ganar, Yu les dice que no tomarán su salón, pues al parecer ese no era su plan. Y es que bueno, en eso aparece Yuko, la hermana gemela de Hide, que a diferencia de él, era una de las líderes de la clase A y fue hasta allá para declararle la guerra a la clase F. Y a ver, ¿qué necesidad hay de eso? Pero oye, si quieres saber el nombre del anime, durante el video aparecerá por aquí abajo, así que deja en los comentarios el minuto en el que aparece y te mandaré un corazón. Al otro día, la directora se entera de la victoria que tuvo la clase F, y esta dice que los de la clase E seguramente están tristes por perder su salón, pero cuando la profesora le dice que ellos decidieron quedarse en su salón, se quedó sorprendida, pues Yu tenía puesto los ojos en el salón de la clase A, y cuando la waifu le declaró la guerra, hizo justo lo que él quería, así que más tarde el men va con el resto de su salón y visita la clase A para retarlos a una batalla 1 contra 1, ya que así tendrían más oportunidades para ganar. Ahí aparece la representante llamada Shouko y acepta el reto, pero a cambio el perdedor debería cumplir cualquier cosa que pida el ganador, y al decir eso deciden que mejor se enfrentarán 5 versus 5. De esta manera los pibes se reúnen en la terraza para hablar sobre el desafío. Ahí conocemos a una waifu que batea para el otro lado llamada Miharu. Esta estaba enamorada de Minami, aunque a ella al parecer le gustaba el prota, porque siempre lo estaba molestando. La cosa es que el prota le llama la atención la rosadita, y cuando va al salón la encuentra escribiendo una carta de amor, y con todo lo que le dice termina pensando que estaba enamorada de Yu y se va bien despechado. Al día siguiente es la primera batalla entre la elite versus los idiotas, y el primer encuentro es con Minami. Ella elige que el tema sea de matemáticas, ya que su nivel estaba igual que el de un estudiante de clase B. Sin embargo, la waifu de la clase A la derrota. En la segunda ronda le toca al prota y pierde rápidamente, pero tranquilos, que Yu tenía todo planeado, así que la tercera batalla sería entre el mirón versus una waifu, y como el tema a elegir era deportes, el men la vence
ya que tenía más poder que ella en esa asignatura. En el siguiente combate se enfrenta la Rosadita versus un pibe de lentes, y el tema era aprendizaje comprensivo. Ahí vemos que el men tenía un nivel de pelea de casi 4000, pero la waifu lo sobrepasaba por 500 puntos y terminó ganando ese asalto, dejando a los chicos en un empate. Y bueno, para el último encuentro se enfrentan los dos representantes de la clase, Yu versus Shouko, y el men elige que sea un examen de historia japonesa con preguntas de primaria, teniendo un máximo de 100 aciertos. Pues resulta que el men eligió ese tema porque ellos solían ser amigos de la infancia y sabía que la waifu no era perfecta en esa área. Y bueno, cuando dan los resultados, la waifu había acertado 97 preguntas y la clase del prota comienza a celebrar pensando que ya habían ganado, pero Yu no parecía ser tan listo como pensaba. Pues bueno, solo acertó 53 preguntas, así que la clase F perdió y le terminan cambiando las mesas por cartones. Siguiente, pobrecitos. En un cambio de escena, vemos que los pibes ya estaban sufriendo las consecuencias de haber perdido. En el caso del prota, tuvo que invitar al cine a las dos waifus que estaban enamoradas de él, porque, siguiente, la Rosadita en realidad parecía gustar del prota, pero era tan tonto que no se daba cuenta. Y en cuanto a Yu, lo llevaron amarrado, pues resulta que Shouko estaba enamorado de él, y ese fue su reto por haber perdido, al darse cuenta de que la waifu eligió una película de terror de 3 pinches horas. Así que bueno, intentó salir corriendo, pero terminaron electrocutando al pobre y lo dejaron inconsciente. Por otra parte, el prota había gastado toda su mesada pagando las entradas de las waifus y comprándose un sándwich que ni siquiera se pudo comer, porque se le cayó llegando a la escuela y el profesor lo pisó sin querer. Ahí, al ver que Yu se llevaba bien con su pareja, la Rosadita intentaba llenarse de valor para entregarle la carta que le había escrito al prota, pero cuando lo ve se pone muy nerviosa y no logra hacerlo. Una vez llegan al salón, los pibes tienen un cambio de profesor para que puedan subir sus calificaciones, pero este al parecer era más estricto que el otro viejo. Más tarde el prota le dice a Yu que sería buena idea retar a otro salón a una batalla, pero por perder solo podían hacerlo nuevamente luego de 3 meses. Y en eso llegan las dos waifus y vuelven a invitar al prota al cine y a comer algo, pero el pobre no tenía ni un centavo. Sin embargo, bueno, termina aceptando. Ya estando en el cine, los tres se encuentran con Yu y la gótica nuevamente es donde se da cuenta que ella en verdad lo quiere, solo que lo trata como si fuera un perro o algo así. Dejando eso de lado, vemos que los tres van a comer y pasan un rato agradable, pero ahí aparece Miharu bien celosa y comienza a perseguir al prota por todos lados. En medio de eso se encuentra con Hide, que le presta una ropa de waifu para que se disfrace y esta no lo reconozca, pero no funciona, así que decide ir a la escuela para retarla a un duelo de invocaciones. Ahí casualmente se encuentran con la profesora de japonés y le piden que supervise la batalla, siendo este el tema de la pelea, y en pleno desmadre las otras waifus son descalificadas, así que aparece el profesor y se las lleva, dejando al prota solo con la Rosadita. Ahí los dos suben a la terraza y la waifu, que como no había entregado la carta que estaba escribiendo, dice que dejó de ser una carta de amor a una carta depresiva, y el prota le dice que puede ayudarla a entregársela a la persona que le gusta, pero prefiere esperar y hacerlo personalmente algún día. Bueno, al día siguiente los pibes salen de clases y el prota le dice a sus amigos que tiene hambre y Minami le ofrece su almuerzo. Ahí el men, en vez de quedarse callado, comienza a bromear diciendo que al fin la waifu se estaba comportando como una mujer y le termina haciendo una llave de lucha libre. En ese momento llega la hermana menor de la waifu, Hazuki. Esta enana también estaba enamorada del prota, incluso se quería casar con él, y por eso terminan funando al prota, pues solo era una niña, aunque él no tenía idea de que la enana lo quería. Bueno, luego de esto, la Rosadita se va con el prota a la terraza y para entregarle una comida especial que preparó para él, pero a la waifu se le olvidó buscar algo de tomar, y cuando se va a buscar la bebida, llegan los amigos del prota y prueban primero que él. Ahí se desmayan todos de lo malo que estaba. En eso llega la waifu preguntándole al prota qué fue lo que pasó, pero el men, para no herir sus sentimientos y decirle que su comida era bien mala, les dice que se quedaron dormidos y también termina probándola. Sí, ahí te voy San Pedro, dijo. Ok, no. Por otra parte, vemos que Minami sigue esperando al prota para compartirle su almuerzo, pero por andar peleando cambió de opinión y estaba arrepentido. Casualmente, el men pasa cerca de ella quejándose por lo mala que estaba la comida de la Rosadita, y justo cuando la waifu estaba por invitarlo, llega Miharu y la interrumpe. Luego, el prota se encuentra con el men de lentes de la clase A, llamado Kubo. Este men, al parecer, bateaba para el otro lado y también estaba enamorado del prota. Al ver que él no había comido nada y tampoco tenía dinero, lo invita a almorzar, pero mientras destapaba una de las latas de comida, usa su invocación y termina lastimándose sin querer, así que el profesor bravucón se lo lleva por idiota y no logra comer nada. Al salir de clases, vemos que Minami estaba llorando porque no pudo entregarle nada, así que se terminó comiendo la mitad de su comida, y justo cuando iba a tirar la otra a la basura, llega el prota y se lo pide. Ahí por primera vez, estos dos tienen un momento lindo. Así es como pasan los días y vemos al prota de camino a la escuela. Ahí se encuentra con
la enana buscando un llavero que había perdido, y resulta que estaba en medio de la calle, así que para no arriesgarse a ser atropellado por un carro, el men usa su invocación para agarrarlo, pero en eso llega la directora y lo pilla en el acto, así que lo regaña, pues no estaba permitido usar su avatar fuera de la escuela, y tampoco para fines violentos, aunque bueno, el men solo quería ayudar a la waifu, y bueno, al final un carro termina haciéndolo polvo. Al llegar a la escuela, vemos que estaban organizando una búsqueda del tesoro, y los premios para los ganadores eran comida gratis por un año, unos cuantos videojuegos y unos llaveros como el que había perdido la enana. Esto hace que el prota se emocione, pero las pruebas no eran tan fáciles, pues para obtener las pistas de los lugares donde estaban los premios, debían resolver correctamente varios exámenes. Entonces el profesor los coloca en grupos de 3 y el prota queda con Yuta y Hide. Ahí comienzan a resolver la primera prueba, o bueno, en realidad lo hace el prota solo, porque los otros dos no sabían nada del tema, pero como era de esperarse, hace todo mal, y las que terminan encontrando cupón para comer gratis durante un año fue el equipo de Shouko. Por otra parte, vemos que las waifus quedan con el mirón, que luego de responder a todas las preguntas de deportes correctamente, los llevan a una pista a los vestidores de las waifus, y como el pibe era bien cochino, termina desmayándose con tan solo ver un sujetador. Regresando con los chicos, vemos que Yu logra resolver uno de los exámenes y Hide otro en el gimnasio, y bueno, gracias a esto terminan encontrando un cupón para ir en pareja al parque de diversiones, pero ahí el men se aterra de tan solo pensar que tendría que ir con Shouko, diciendo que los usarán ellos. Luego de esto, los chicos continúan buscando el premio y van a todos los lugares donde podrían estar, pero no encuentran nada, y estando en la terraza, por mera suerte, el prota logra encontrarlo enterrado en el suelo. Sin embargo, el equipo de Shouko llega justo en ese momento y los retan a una batalla de invocaciones para quitarles el premio. Los pibes sabían que les iban a dar una paliza, pero aún así se preparan para pelear, y justo antes de que empiece el salseo, se acaba el tiempo y los pibes terminan ganando. Luego de esto, los pibes consiguen los llaveros y unas pulseras extrañas que les permiten crear un campo de pelea sin permiso de los profesores, pero cuando los tres las usan al mismo tiempo, a los otros dos se les terminan rompiendo, diciendo que seguramente al prota no le pasó, por ser un tonto. Pero mientras discutían, la directora los ve por una cámara, diciéndose a sí misma que aún no entienden nada. Al otro día, el prota y su amigo se meten sin permiso a la piscina de la escuela y son atrapados por el profesor Bravucón, así que como castigo les ordena limpiar la piscina todos los fines de semana, pero el lado bueno es que también les permitieron usarla cuando ellas quisieran, siempre y cuando la limpien. Entonces los pibes, al llegar a la escuela, invitan a sus compañeros para tener el típico episodio de waifus en traje de baño, y bueno, mirar más de la cuenta, así que las waifus que están enamoradas del prota van a comprar unos trajes de baño bien hermosos para presumirlos. Ese día vemos que Minami le modela al prota bien apenada, pero el muy idiota ni se da cuenta. Luego llega Shouko para estar pendiente que Yu no esté mirando a las otras waifus y le pica los ojos. Siguiente, esta waifu era celosa a nivel dios. Y por último llega la rosadita moviendo su gran pechonalidad. Gracias a eso, el mirón y el prota terminan desmayándose de tanta belleza. Esto hace poner celosa a la otra waifu y comienza a hablar en alemán. Y bueno, luego de eso llega Hide, que por cierto, todos confunden a este men con su hermana melliza, tanto así que le vendieron un traje de baño de chica por equivocación. Bueno, ya estando todos juntos, juegan, se divierten en la piscina y también vemos como la loca de Shouko ahoga a su novio en la piscina para poder darle respiración boca a boca. Ya saben, lo normal. Ok, no. En eso también se encuentra con Kudou, de la clase A. Ella no había sido invitada, pero estaba en el club de natación y fue a practicar justamente con la otra loca que estaba enamorada de Minami. Y bueno, ya se imaginarán cómo se puso al verla. Por otra parte, la waifu dice en voz alta que se va a cambiar. Ahí el grupo de pibes comienzan a pensar cómo podían espiarla. Sin embargo, el mirón, de tan solo imaginarlo, termina sangrándose por la nariz y casi visita a Diosito. Y bueno, al pobre de Yu le volverían a picar los ojos. Y bueno, al ver que era una misión imposible, el prota se queda tranquilo. Al salir de la piscina, todos van a tomar una ducha en unos baños públicos. Y bueno, como las waifus se estaban bañando del otro lado de la pared, el mirón le dice al prota para intentar espiarlas. Así que el man usa el brazalete para invocar su avatar y buscar de ver lo que no tenía que ver. Así que, por estar de cochino, las waifus también invocan sus avatares y terminan madreándolo. Al siguiente día, Shouko al parecer estaba arrepentida por haber tratado mal a su novio en la piscina. Así que para compensarlo, lo despierta invitándolo al parque de diversiones. Pues al final sí logró conseguir el cupón de la cita gracias a los traidores de sus amigos, ya que ellos fueron los únicos que sabían lo del cupón. Pero la cosa es que ellos pensaban que el men estaba ignorando a la waifu y por esa razón lo hicieron. Por más complicada que fuera Shouko con él, lo quería. Y bueno, al final terminó saliendo con ella al parque de diversiones. Ahí son recibidos por los pibes que se estaban haciendo pasar por trabajadores del lugar. Y aunque Yu se dio cuenta que eran sus amigos desde el primer momento y buscará de madrearlos, los pibes fingen que no lo conocen y siguen actuando. Incluso
Incluso la rosadita también estaba con ellos, solo que esta se disfrazó de un oso gigante, pero gracias a su voz y forma de actuar, también la descubren en el primer instante. Ahí la waifu los envía a la casa del terror, ya que sabía que ese tipo de cosas le gustaban a Shouko, y a pesar de que el men sabía que todo era una trampa, no queda más opción que ir. Y bueno, cuando están adentro, el prota comienza a decir cosas para que la waifu se ponga celosa y busque demoler a golpes al pobre Yu. Y sí, gente, ese era el verdadero terror. Tenía que huir de su novia bien celosa. Y bueno, luego de esto, sus amigos anuncian que en un restaurante del lugar podían participar en un concurso por un premio especial. Así que los tortolitos van a almorzar para allá. Y resulta que el premio era una boda simulada, cosa que entusiasmó mucho a la waifu. Y tuvieron que participar en el concurso, el cual estaba comprado obviamente, pues todas las respuestas que responden eran correctas. Siguiente, lo único que querían sus amigos eran que ellos dos se casaran, porque sabían que ese era el sueño de Shouko. Pero ahí también estaban una pareja de idiotas problemáticos que querían participar por el premio, y al escuchar que ese era el sueño de la waifu, se burlaron de ella en plena ceremonia y terminó huyendo del lugar. Luego de esto, Yu se va molesto del lugar, y es que a pesar de que no estaba de acuerdo con todo lo que hicieron sus amigos por ellos, no le gustó que le faltaran el respeto a su waifu, y esperó que la parejita saliera para darles unos buenos madrazos. Después de esto, el men la espera para terminar de comer juntos, y al mismo tiempo le dice que su amor no es correspondido. Sin embargo, ella está segura que él también la quiere, solo que de una forma diferente. Pasan los días y vemos que los pibes regresan a la escuela. Ahí el prota y Minami tienen una batalla de invocaciones como entrenamiento, pero el campo de donde pelean tiene un bug y comienzan a salir un montón de clones de los avatares. Siguiente, todo se vuelve un desastre. Incluso Yu y su novia se vieron involucrados, pero los avatares de ellos ya eran adultos y como siempre estaban ahí de melosos, o bueno, la waifu mejor dicho. Debido a esto, la directora le ordena al prota y a sus compañeros resolver el problema que habían creado, pues al parecer todo eso pasó por la culpa de la pulsera que tenía puesta. Entonces la usa para entrar en otra dimensión y buscar de resolver el bug, solo que esta vez el prota se pone un casco de VR y manda a su avatar a través de las ventilaciones del lugar para que pueda entrar al cuarto de control que no lograban abrir, pero mientras iba de camino se encuentran con los avatares del Mirón y de Yu, solo que esta vez estaban fuera de control, y como todos sabemos que nuestro pibe es bien debilucho, lo termina madreando. Es por esto que la directora le manda una prueba al prota con preguntas bien fáciles para que pueda recuperar su nivel de pelea y mandar a su avatar nuevamente a la otra dimensión. Incluso consigue un puntaje más alto de lo normal. Entonces cuando entra de nuevo se vuelve a encontrar con los avatares poseídos, pero esta vez los madrea a los tres de un solo golpe. Tras esto el men llega a la sala de control, donde ahí se da cuenta de que el problema era un cable que estaba averiado, así que buscan de conectarlo para terminar con la pesadilla. Pero en eso aparecen los avatares poseídos de la rosadita y de Mimina. Ambos comienzan a pelear contra el avatar del prota, y aquí por primera vez la aparición de Miharu sirve de algo, pues por distraer a la waifu, el prota logra soltarse, donde gracias a eso solo queda peleando el prota versus la rosadita, y gracias a un plus y mucha fe que tuvo en el último momento, el men logra derrotarla, y así logra conectar el cable y todo regresa a la normalidad. Al día siguiente, el prota recibe una visita inesperada de su hermosa hermana mayor, llamada Akira. Esta waifu estudia en el extranjero, pero regresó a Japón para ver si su hermanito tenía buenas calificaciones en la escuela, y también para ver si era lo suficientemente responsable para vivir solo. Pero al prota no le gusta vivir con ella, porque la waifu es demasiado melosa con él, y encima le gusta mandar, pues acabando de llegar, le pone como condición que mejore sus notas en la escuela, y no se distraiga con las waifus para mejorar sus calificaciones. De lo contrario, no podrá seguir viviendo solo. Entonces el prota comenzó a estudiar como loco para que la waifu lo dejara tranquilo, y se fuera de una vez por todas. Incluso para estar más activo en la clase, se prepara un almuerzo nutritivo él mismo, pero cuando las waifus ven eso en la escuela, piensan que está saliendo con alguien o algo así, y se ponen tristes, pero el pibe por más que intenta negarlo, todas pensaban que estaba ocultando algo, así que terminan visitándolo en su casa, para, bueno, estudiar supuestamente. Al llegar, lo primero que se encuentran es la ropa interior de su hermana, y las waifus se quedan viendo como si quisieran mandarlo con el de arriba, pero por suerte, su hermana estaba en la casa, y se presenta con todos sus amigos, evitando un malentendido. Luego de que las cosas se calmaran, se sientan y cada uno se presenta con ellas, y al ver que en el grupo habían dos waifus, Akira se pone celosa y comienza a restarle puntos, porque sí gente, la waifu se tomaba muy en serio la evaluación, y si la cuenta llegaba a 0 puntos, ya no podría seguir viviendo solo, y por culpa de los tontos de sus amigos, termina perdiendo más puntos, aunque después se pone a cocinar con Yu y también a estudiar para sus parciales, y gracias a eso, la waifu le suma unos cuantos puntos. Al día siguiente los pibes le dicen a Yoshi que la pasaron bien con su hermana, pues al ver cómo lo trataba, le dicen que se preocupa por él, y debía valorar eso. Gracias a las palabras de sus amigas, el prota piensa en hacerle algo especial para cenar, pero cuando llega la waifu, le dice que mejor se ponga a estudiar, porque si sale mal en los exámenes, le echará la culpa
culpa a ella. Entonces el men termina molestándose y se encierra en su cuarto a estudiar para ganarle en su tonta apuesta. Y bueno, al día siguiente, mientras presentaba su examen bien nervioso, coloca la respuesta de la pregunta 1 en el lugar donde iba su nombre, y todas las demás respuestas se movieron hacia arriba, lo que hace que todo esté mal. Y el profesor le ponga un 0. No, bro, ¿qué has hecho? Bueno, al llegar a su casa le dice a su hermana que al menos se esforzó un montón, y a pesar de no haber sacado buenas calificaciones, la waifu se dio cuenta que era verdad, y mientras él estaba presentando el examen, vemos que ella también se esforzó intentando prepararle su comida favorita antes de irse a comprar unas cosas, pues al final todo lo hizo para que el men mejorara en todos los sentidos, y también porque lo quería mucho. En un cambio de escena, vemos a la rosadita leyendo un libro sobre consejos para entregarle la carta al prota, y justo cuando estaba pensando en él, se le aparece y a la waifu casi se le detiene el cocoro del susto, pues aún no estaba lista para hacerlo. Por otra parte, vemos que la hermana del prota aún no había regresado al extranjero, y mientras estaba viviendo con él, aprovechaba para molestarlo, hacerle el desayuno y cuidar de su alimentación. Pero, pobrecito el men, porque esta waifu no sabía mucho de eso, y terminó comprando un montón de bebidas con calorías como para un ejército de personas, y encima lo obligaba a tomarlas. Al llegar al salón, el men estaba todo pachonchito por culpa de la waifu, y lo más seguro es que no le diera hambre, al menos hasta el día siguiente. Pero bueno, en eso, ve que el mirón estaba con unos binoculares viendo cosas que no tenía que ver, y el prota se deja corromper, pero justo en ese momento llega Minami y los pilla en el acto, así que juega la lucha libre con Yoshi por lo celosa que estaba. Por otra parte, volvemos con la rosadita, que aún seguía pensando cómo entregarle la carta al prota. Sí, ya lleva como no sé cuántos episodios, y en el libro ve que pedirle el favor a un amigo es una buena idea, así que busca a Minami para que le haga el favor, pero la waifu ni siquiera la deja hablar y no logra darle nada, así que intenta con Yu, pero cuando la Himegi menciona carta de amor, aparece Shouko como la Yuwoki, malinterpreta todo y lo electrocuta. Y bueno, como tampoco pudo entregársela, la waifu se llena de valor y decide hacerlo ella misma junto con una comida que le había preparado, pero como el prota tenía miedo de probar nuevamente algo hecho por ella, arranca a correr. Y bueno, como todo le estaba saliendo mal, intenta dejarla en un casillero, pero cuando lo abre, justo estaba pasando Minami y se encuentra una revista más 18 que tenía el pibe ahí guardada, y terminan quemándola, y tampoco le deja nada. Entonces la waifu se sentó afuera de la escuela casi resignada, y encima cuando busca la carta se da cuenta de que la había extraviado. Por otro lado, el prota estaba entregando unos exámenes que le había mandado a buscar el profesor, pero sin querer tropieza y se caen todos los papeles. Mientras los recoge, encuentra la carta de la waifu, pero la junta con los exámenes. Sin embargo, el men no se da cuenta y la lleva a la bóveda de la escuela, y luego de eso nos enteramos que no solamente la rosadita había perdido algo, pues Minami había extraviado las fotos del prota, y los otros dos pibes también habían perdido algo que casualmente estaba en la bóveda, así que debido a eso, todos se ponen de acuerdo para robarle la llave al profesor, entrar y recuperar sus cosas. Ahí conocemos al representante de la clase B, Kyoji, que los ayuda a entrar. Una vez en la bóveda, todos recuperan lo que habían buscado, y ahí vemos que el sucio de Kyoji roba las respuestas del siguiente examen, y los pibes se quedan bien sorprendidos, pero el men tenía todo filmado en una cámara, y les dice que si lo delatan, les iba a acusar como cómplices, y encima antes de irse, les dice a todos que son unos idiotas. Debido a esto, el prota se enoja porque le insultaron a su waifu, y quería buscar la manera de desquitarse. En eso Yu le dice que ya había pasado 3 meses desde su última batalla, y podía retar a otra clase, pero antes de eso los pibes invocan sus avatares, roban las respuestas de los exámenes y comienzan a lanzarlas por toda la escuela. Debido a esto no les queda de otra que cambiar la respuesta de los exámenes, y el tonto de Kyoji no se sale con la suya, pero los pibes tampoco, porque el profesor los termina castigando, aunque en el fondo sabían que tenían una buena razón para hacer algo así. Pasan los días y el castigo de los pibes se termina. Ahí Yu juega piedras, papel o tijeras con el prota para decidir quién iba a ir a la clase D, a retarlos a una batalla de invocaciones, y como Yoshi pierde, le toca y regresa todo madreado. Pero bueno, al menos consiguió declararle la guerra. Luego de esto, Yu pone en marcha su plan. Mientras todo esto pasa, la directora recibe un reporte sobre las notas de Yu y ve que sus notas han decaído mucho. Sin embargo, en medio de todo, ve algo que la deja impactada. Por otro lado, el delegado de la clase D piensa en cómo enfrentar a la rosadita, pues ellos sabían que era la más lista del salón, y lo mejor era atacarla entre varios estudiantes. Pero Yu ya había anticipado todo esto, y hace lo mismo que con la clase A. Decide hacer una batalla dividida para el contraataque, y poder despegar el camino para que la rosadita pueda llegar a la clase D y poner fin a la batalla. Así que la primera que manda a pelear es a Minami, que logra vencer a 3 pibes ella sola. Mientras eso ocurría, el delegado de la clase D mandó a 3 de sus estudiantes para vencer a Yu, pues sabía que sus calificaciones eran malas según las gráficas que vieron, pero en realidad él mandó a filtrar esas gráficas con el mirón para trolearlos y terminar cayendo en su trampa, porque venció a los 3 pibes bien fácil, al mismo tiempo que la rosadita, dando así la victoria para la clase F. Sí, por fin. Tras terminar la batalla, los pibes se reúnen y Yu les dice
dice que su meta principal es la clase A, pero una vez que se recuperan de esa batalla, tendrán que vencer primero a la clase B. Sin embargo, el sucio de Kyoji sabía que ellos los iban a retar, así que habla con su novia, Yuka, para aprovechar que estaban agotados y los atacan. Ahí le destrozan todo el salón y sus materiales de estudio para que no se puedan recuperar tan fácil, pero no contaban con el arma mortal que tenía Yu, así que comienzan la guerra contra la clase B ese mismo día, y como era de esperarse, los rivales tenían más puntos y vencen a varios de sus compañeros, pero justo en eso llega el prota para decirles que Kyoji era novio de Yuka, y los pibes se ponen tan celosos que comienzan a madrear a todos los de la clase B con mucha facilidad. Gracias a eso, la rosadita logra llegar con Kyoji para enfrentarlo, pero el muy sucio, como sabía que no tendría oportunidad contra ella, la chantajea con la carta de amor que había escrito. Logró robársela cuando destruyeron su salón, y la waifu estaba tan mal que no podía pelear. Por suerte el prota escuchó todo eso y se molestó más de lo normal, así que fue con Yu para tomar el lugar de la waifu. Entonces invoca su avatar, rompe la pared y llega de forma épica a la pelea, pero el que termina venciéndolo es el Mirón, con sus puntos de educación física, dando así la victoria para la clase F. Al terminar, Yu les dice a todos que podían dejarle su salón, con la condición de que Kyoji se vistiera como niña y le obedeciera en todo, y como la mayoría de su salón votan que sí, al pibe no le queda de otra que aceptar, así que el man logra recuperar la carta de la waifu y se la regresa, pero la rosadita la destruye y le dice que ya no la necesita, pues algún día pensaba declararse a la persona que se la escribió. Al día siguiente los chicos se preparan para pelear contra la clase A, y Yu les explica por qué decidió no tomar el salón de las otras clases que había derrotado, pues de esa manera los pibes se sentirían en deuda con ellos y les harían el favor de pelear contra la clase A en algunas invocaciones de práctica, para así cansarlos y poder vencerlos cuando les toque pelear contra ellos. Y bueno, los primeros que lo retan son la clase B. Además, mientras eso ocurría, visten a Hide como una waifu para que finja ser su hermana, y va a la clase C para insultar a todos y declararles la guerra. Ahí apenas los de la clase A terminan de vencer a los de la clase B, la clase C los reta, y como la novia de Kyoji estaba en ese salón y lo ve vestido como un trapito, le termina tras ser derrotado. Sí, le agarró el karma a este man. Y bueno, tras eso, la clase D y E también los retan tal y como habían planeado Yu, y a pesar de haber derrotado a todos, los pibes terminan bien cansados y sus puntos de ataques disminuyen un montón. Ahí es donde comienzan el contraataque, y los chicos, para poder vencer a un solo pibe de la clase A, usan como a 5 de la clase F. Sí, gente, le caen como hormigas al pobre. Y bueno, luego de una larga batalla entre los dos salones, el duelo final se decide en la terraza, entre Shouko, Yuko y los 4 pibes. Resulta que los chicos usaron el brazalete del prota para entrenar los movimientos de sus avatares antes de la pelea, pues a pesar de que ellas fueran más listas en todas las materias, no tenían esa agilidad, y esta vez lograban esquivar todos sus ataques. Pero durante el duelo, la pulsera del prota se destruye por accidente y crea todo un desmadre en la escuela. Ahí Shouko y la rosadita se ven envueltas en el derrumbe, así que los pibes dejan de pelear para salvar a sus waifus, y Yuko aprovecha ese momento para derrotar al avatar de Yu y quedarse con la victoria. Tras la derrota, los chicos vuelven a empeorar su situación en el salón, cambiando sus cajas por unos tableros de dibujo, y como la rosadita era bien humilde, no le parecía tan mal. Lo único malo era que su gran personalidad no le dejaba apoyar bien el tablero, y como Minami sabía que al prota le gustan los melones gigantes, se pone celosa y los madrea, mientras que el Mirón aprovecha el momento para sacar unas fotos bien cochinongas. Sí, este mes no deja perder ni una oportunidad. Pero bueno, como ninguna de las dos clases estaban conforme con los resultados, el prota va con la directora para pedir una revancha antes de los 3 meses, y las dos representantes de dicha clase también exigen pelear de nuevo contra ellos, pues no estaban conformes con su victoria, y la vieja acepta. Después de todo, les debía una por ayudar a restaurar el sistema, pero esta vez solo se iba a enfrentar a Shouko, y al ganador se le podía cumplir una petición, más no cambiar de salones. Al día siguiente comienza el concurso, y vemos que la prueba era de preguntas y respuestas como en los concursos de televisión. El estudiante que responde una pregunta mal sería descalificado, y bueno, por suerte el prota había estudiado lo suficiente y logra responder todas bien, llegando hacia la pregunta número 32. Esta lo deja con dudas y deja todo a la suerte entre las dos posibles respuestas que tenía, y a diferencia de Shouka, responde correctamente, dando así la victoria para la clase F. Y bueno, al salir del concurso, nos enteramos que Shouko se equivocó a propósito, pues lo hizo con la intención de cumplir una promesa que le había hecho a Yu cuando eran niños, y también porque el Mirón le había dado el acta de matrimonio, pero el men se salvó porque no pueden casarse hasta tener más de 18 años. Así que sí, de la que te salvaste, bro. Bueno, por otra parte, vemos que Yoshi le dice su petición a la directora, la cual era que la rosadita volviera a presentar el examen para ser clasificada y así poder regresar a la clase A, que era donde pertenecía. Después de todo, comenzaron las batallas por ella, y bueno, luego de presentar el examen y responder todas las preguntas bien, la waifu cambia de idea y le pide al profesor que le permita modificar un pequeño error que tenía. Al día siguiente, los pibes regresan a sus clases y vemos al prota algo triste por no ver a su waifu. Sin embargo,
embargo se aparece bien random y les dice que ella pertenece ahí, pues resulta que cuando le pidió la hoja al profesor, borró intencionalmente su nombre y le puso 0, todo para poder quedar de nuevo en el salón de su enamorado. Pero el muy idiota no se daba cuenta. Y bueno, hasta aquí el final de esta serie. Si les gustó, comenten la palabra clase para más animes buenardos como este, y me pondré manos a la obra.